por otro lado, las empresas lo que hacían era justamente retribuir esos factores de producción. Si compraban mano de obra, salario, si compraban capital, pagaban una tasa de interés, si rentaban un campo, un galpón o lo que fuese, pagaban una renta, y si las familias, los factores de producción de la organización, que un miembro de la familia se organizaba un negocio, por supuesto tenía como retribución beneficio. ¿Sí? Entonces, digamos, estos serían los grandes prestadores de bienes y servicios por parte de las familias. Todo esto se determinaba a través de un mercado. O sea, siempre ofrecían los servicios y quienes demandaban esos servicios, y a través de eso se determinaban los precios y las cantidades. Por ejemplo, en el caso del obrero, del empleado, se determinaba un salario, ¿sí? La cantidad de horas que se iba a trabajar por ese salario. Entonces, en esa unidad productiva, en esa empresa, que contrataban justamente los factores de producción, que sumado a los insumos, sumado a la materia prima, se elaboraban, teníamos un output que era en definitiva todos los bienes y servicios que producían justamente estas unidades de producción y que se comercializaban en dónde? Se comercializaban en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los que compraban esos bienes y servicios? Las mismas familias. Entonces, existe una especie de círculo virtuoso, el círculo de la renta, donde se manejan dos circuitos bien determinados. Uno el circuito de las cantidades, no refiero con cantidad, estoy hablando de cantidades de mano de obra que dan las familias a las empresas, cantidades de unidades de capital, hectáreas de tierra, cantidad de horas de trabajo para organizar una empresa, que se pagaban a través de un circuito que es el circuito monetario, ¿sí? O sea, el salario, el beneficio, la renta, etc. Y por otro lado, las mismas cantidades de los productos elaborados que se consumían, que son consumidos por las familias, teníamos ese doble circuito también. Ese doble circuito relacionado con qué? Relacionado por un lado con los bienes y servicios que compran las familias, y que las familias lo pagan con lo que reciben en definitiva de las mismas unidades productivas. Eso habíamos hablado de lo que era el circuito simple. Ahora, cuando empezamos a complejizarlo, entonces lo incorporamos al Estado, ¿sí? Entonces, ese Estado, en definitiva, es el que estamos analizando en este momento. O sea, la relación del Estado con las empresas, la relación del Estado con las familias. ¿Sí? A través de eso, nosotros sabemos que hay dos relaciones directas. Uno está relacionado con la política fiscal, que es el mismo gobierno el que compulsivamente cobra impuestos, ¿sí? Y por otro lado, lo que hace es inyectar gasto. Buenas tardes, José, ¿cómo te estás escuchando bien? ¿Me das un ok si me estás escuchando bien? Entonces, en base a eso, es que analizar, perfecto. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a analizar justamente la función del Estado. Esto fue siempre, de alguna u otra manera, el elemento básico de la economía. ¿Cuál era la función del Estado? Que esto iba, o sea, ya en la época de el fundador de lo que era la economía básica, Adam Smith, hacía su referencia a los mercantilistas justamente, o sea que veían el Estado de alguna u otra manera un proceso de protección y un proceso en el cual prácticamente aniquilaba las posibilidades en ese entonces, estamos hablando
siglo XVIII, siglo XVII, en el cual las naciones de alguna u otra manera imitaban de alguna manera asesoradas por los mismos mercantilistas, los mercantilistas que, digamos, en su forma de pensar, su filosofía actuaba de qué manera, que la riqueza se componía, la creación de riqueza dependía fundamentalmente de lo que era la combinación de oro, ¿no? Cosa que no estaban totalmente de acuerdo los clásicos, ¿sí? Con David Ricardo, en el cual decían que justamente lo que había que hacer era liberar el mercado. Entonces, por supuesto que toda esta situación varió totalmente, sobre todo en el siglo XIX, con la irrupción de la primera y la segunda revolución industrial. En la revolución industrial, el capitalismo se volvió total y absolutamente salvaje, y por lo tanto la explotación de mujeres, niños, etcétera, hizo de que viniese otro de los clásicos que de alguna manera replanteó, sobre todo Marx, en relación a lo que digamos, a teoría del valor por parte de David Ricardo, ¿no es cierto? Que justamente el capitalista se apropiaba justamente de ese mayor valor y por lo tanto era necesario para Marx la revolución por parte del proletariado, o sea, tomar por la fuerza con la conducción del Estado y que los medios de producción pasaban directamente al Estado. O sea, ustedes tienen ahí, vamos, dos aspectos fundamentales, dos extremos, el capitalismo por un lado total, sin intervención, una mínima intervención del Estado, como de alguna manera proponían los clásicos, y por otro lado la intervención total y absoluta por parte del Estado a través de la economía comunista, ¿no es cierto? O sea, definir el medio de producción en manos del Estado, y el Estado hace una planificación y de esa manera digamos, plantea qué se va a producir, para quién se va a producir, y cuáles son los factores de producción que se van a utilizar para producir sus bienes y servicios. Entonces todos, por supuesto, tenemos una variedad muy amplia, ¿sí? En más o en menos, pero siempre, de alguna u otra manera, el Estado está, ¿sí? Entonces, el planteo que nosotros hacemos justamente son las herramientas que dispone el Estado justamente para cumplir su función, ¿sí? Y lo que estábamos viendo hasta acá era justamente, a ver si lo vemos un poquito para atrás, nosotros habíamos planteado cuál la prioridad del sector público, estuvimos hablando la vez pasada, o sea, hay quienes de alguna u otra manera dicen que esto tiene que tener una participación mínima, y por otro lado, hay otros que plantean que es necesario que el Estado tenga una función total y absolutamente activa dentro de la economía. Entonces cada uno tiene sus razones, y se relacionan estas razones a través de, se relacionan estas razones fundamentalmente a través de lo que serían las fallas. Existen tanto fallas por el lado del mercado como existen fallas a través del Estado. Cuando hablamos de las fallas del mercado, principalmente es que cuando planteaban un Estado mínimo, la economía, el marco macroeconómico de los negocios era una economía primitiva. Estamos hablando de esa economía primitiva, la economía que se estaba bajo el planteo fisiócrata. Estamos hablando de estar relacionado con la tierra. Eso estábamos hablando del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX. En 1815 ya cambia con la primera revolución industrial, y a partir de 1815 en adelante, llamamos segunda revolución industrial, y con lo cual cambian todos los aspectos a través de las nuevas invenciones. Las industrias se vuelven mucho más productivas, el nivel de competencia entre empresas muy grande, y las empresas comienzan a tener aspectos
ya oligopólicos, que van quedando pocas empresas que tienen gran capacidad de economía de escala. Por lo tanto empiezan a producirse la falta del mercado. ¿Qué sucedía? Una vez que las empresas tenían la posibilidad de tener oligopolio, y a través de ese oligopolio poder llegar a la colusión, o sea, la colusión de ponerse de acuerdo entre distintos terrenos y nivel de los precios. Por lo tanto, normalmente, ¿qué hacían? Bajaban las cantidades producidas para reducir los precios y maximizar su nivel de ganancia. Y por otro lado, el extremo total, que sería la falla, que estaría amarrado con el tema del monopolio, en el que ustedes tienen mentalmente un hacedor de demanda. Ya no estamos hablando de precios aceptantes. Los productores, a través de esa competencia perfecta que planteaban, no solamente lo planteaban los clásicos, sino también planteaban los neoclásicos, ¿sí? Hablando justamente de la necesidad de la competencia perfecta, donde tiene que haber muchos vendedores, muchos compradores, productos técnicos, que es lo que ya han visto. Entonces, a partir de ahí que se complica esto, y evidentemente llegamos a la crisis del año 30, que además de otras circunstancias especiales desembocó en esa famosa crisis del año 30, que todavía hasta el día de hoy la vamos recordando, aunque de alguna u otra manera estuvimos muy cerca ahí de la crisis del 2008, la crisis del 2030, que digamos, da como consecuencia de que empiezan a existir las fallas del mercado. Por eso es necesaria la intervención por parte del Estado, que es lo que plantea pues, a través de la teoría general. En 1936, después de la crisis del año 30, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya terminando 44, 45, cuando empiezan a aplicar a la mayoría de los estados políticas keynesianas, o sea, la intervención del Estado, a través de distintas formas, y entonces de alguna u otra manera influye directamente en la concepción de lo que pueden estar los dos sectores en punto, ¿no es cierto? Aquellos que hacen justamente la necesidad de disminuir la influencia del Estado, y aquellos que proponen, por otro lado, que el Estado tiene que ser mucho más activo en cuanto a su nivel de política. Buenas tardes, ¿cómo te va, Patricio? ¿Me das un hotel a ver si me estás escuchando bien? Patricio, si me das un hotel, entonces así sé que estamos todos en conexión. Bueno, uno de los temas principales pasa fundamentalmente por lo que se llama el presupuesto, ¿sí? El presupuesto es un instrumento fundamental, ¿sí?, en función de lo que propone justamente el sector público, ¿sí? Entonces, el sector público que tiene que presentar unidad en cómo va a recaudar, por un lado, a través de impuestos, tasas y contribuciones, con su efecto gestionar créditos, o en su defecto vender activos. Cualquiera de las distintas formas hacen que el Estado pueda plantear lo que va a hacer para el próximo año, ¿sí? Entonces, esto es una de las medidas de las cuales el Estado va a proponer una participación estatal en la economía, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener en cuenta los ingresos públicos, que fue lo que estuvimos hablando ahora, aquellos que están relacionados con impuestos, tasas y contribuciones, la necesidad de financiamiento, o en su defecto la venta de los activos. De los gastos va a tener que proponer distintos tipos de gastos, o sea, decir, bueno, yo voy a tener determinado nivel de partida para mantener la estructura, o sea, todo lo que son los gastos ordinarios por parte del Estado, relacionados con las funciones básicas que tiene el Estado a través de administrar justicia por un lado, la seguridad por el otro, la necesidad de establecer las partidas necesarias de educación y de salud, y bueno, todo lo que sean también los anexos relacionados con transferencias o subsidios especiales que puedan dar a distintas
niveles de la economía. Entonces, eso será aprobado anualmente por el Congreso en el caso de que tengamos una democracia republicana como la que tenemos nosotros. ¿Cómo imputaban cómo entendían que eran los gastos, los clásicos? Había dos tipos de gastos, o sea, por un lado teníamos los gastos ordinarios, o sea, aquellos que estábamos hablando justamente en los cuales el Estado que cumplir su función de gendarme. Acuérdense que cuando hablamos de los clásicos hablamos justamente del Estado mínimo, Estado minimalista. Estamos hablando de los clásicos de 1776, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, ya adentrado del siglo XIX ya estaríamos hablando de David Ricardo, en los cuales entendían que el Estado tenía que tener una función gendarme y por lo cual había que pagar sueldos y gastos para que puedan desenvolverse normalmente. Eso en base a qué? En base a recursos tributarios. Estamos hablando de recursos tributarios, estamos hablando de los impuestos, que se cobran en forma compulsiva, no hay ningún intercambio, se cobran de forma compulsiva. Y por otro lado, todos los ordinarios, y los extraordinarios eran los que se recargaban a través de los empréstitos, los empréstitos que en ese entonces, evidentemente, la de la guerra era fundamental, justamente para ganar terrenos en época de combate. Estuvimos hablando ahí constantemente guerra tras guerra, tanto de Europa como las colonias, etc. Para eso se necesitaban ingresos extraordinarios. Entonces, de ahí que, independientemente de los impuestos que se cobraban rutinariamente, que los recursos tributarios, para cumplir las funciones básicas del Estado, se pedían créditos especiales cuando había acontecimientos de guerras o catástrofes. Se usaba para los clásicos. ¿Sí? Después nosotros tenemos los post-keynesianos, ¿sí? O sea, en base a la teoría justamente keynesiana, digamos, ya el Estado empieza a tomar, digamos, una función mucho más amplia, ¿sí? Entonces ahí estaríamos hablando ya, porque por un lado se necesitan los gastos corrientes tal cual lo planteaban los clásicos, o sea, gastos operativos, gastos personal, mantenimiento, etc. Pero los gastos de capital e inversión, ¿sí? Son aquellos que son destinados a incrementar la capacidad productiva de infraestructura, por ejemplo el tema de la pública, o sea, estos gastos eran fundamentales desde el punto de vista de los keynesianos, porque para reactivar justamente cuando venían las épocas de crisis, ¿sí? En los cuales se hacía muy difícil digamos, reactivar la economía a consecuencia de que se había estado en un periodo recesivo. Entonces ahí Keynes decía que era fundamental la intervención del Estado, y la intervención del Estado se hacía principalmente a través de gastos en capital o gastos de inversión, sobre todo, por ejemplo, para hacer las rutas, hacer los puertos, las escuelas, los hospitales, etc. Y por otro lado, para los post-keynesianos también tomaban lo que llaman los gastos de transferencia, ¿sí? O sea, el Estado gasta en transferencias. Transferencias, acuérdense que son aquellas partidas que surgen por parte del Estado, que son recibidas, ya sea por parte de las familias o por parte de las empresas, sin ningún tipo de contraprestación, ¿sí? Que pueden ser gastos en salud, en educación, en jubilación, etcétera, etcétera. O sea que acá estaríamos hablando ya los conceptos de los gastos por parte de los post-keynesianos. Entonces, en base a esto, nosotros podemos ver que los recursos, los ingresos que tiene el Estado, desde el punto de vista jurídico, lo podemos ver en los originarios que vienen a través de digamos, el crédito que pide el Estado, las tarifas, en supuesto caso de que ustedes tengan empresas públicas, o en su defecto que el Estado pueda llegar a tener
venta de activos físicos. En su momento, en la época de convertibilidad, en la época del 90, se vendió un montón de bienes por parte del Estado, eso como parte de los ingresos que tuvo el Estado. Y los otros, que son derivados, principalmente por el poder de cohesión, que en este caso está hablando de los impuestos, tasas y contribuciones. El Estado los cobra, pero no hay ningún tipo de contraprestación directa, a través del Tesoro. Bien, hasta acá alguna duda, estuvieron analizando algo, les quedó alguna duda de todo el material que estuvieron viendo, tanto sea Alejandra, Isabel, José, Patricio, Víctor Hugo, estamos todos bien, si bien más o menos estuvieron analizando. Fíjense que ya estamos avanzando en los tiempos y ya se nos va a venir el examen dentro de poco. No, okay. Bien, desde el punto de vista económico, nosotros tenemos los que obtiene el Estado sin contraer endeudamiento, con el sector privado de otros, o sea, son los impuestos y el no tributario de venta de bienes, desde el punto de vista económico, ¿no? Nosotros hablamos de corrientes cuando estamos hablando de corto plazo, o sea, normalmente, el Estado se tiene que financiar a través de los impuestos o la venta de bienes en su defecto para gastos corrientes. En los no corrientes estaríamos hablando de contraer endeudamiento. Yo diría también que el no corriente, o sea, la venta de bienes por parte del Estado tendría que ser lo más restringida posible. Y si en algún momento determinado el Estado tiene que desprenderse de bienes, lo interesante es que se desprenda de aquellos bienes de alguna u otra manera es una carga por parte del Estado, o sea, su mantenimiento, el costo del mantenimiento es muy grande y por lo tanto se lo tiene que deshacer. O sea, hay que verlo, o sea, en contexto desde el punto de vista económico, qué es lo que conviene más, ¿sí? En cada uno de los casos. O sea, nuestro país ha vivido distintas circunstancias, tristes circunstancias, cuando nos desprendíamos de empresas que estaban mal gestionadas. Entonces, normalmente decimos, tengo una empresa que está mal gestionada, en vez de gestionarla, lo que hacemos es venderla tranquila para adentro, como decimos con ustedes en su momento, como se hicieron con otro tipo de empresas. Sí, en realidad el tema de la deuda externa está muy relacionado principalmente con cómo se gastó el dinero, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que ir al origen, o sea, ustedes como profesionales tienen que pensar no solamente en la deuda en sí, en lo que se puede llegar a deber, sino también en cuál fue su origen, ¿sí? Entonces, su origen generalmente viene a través de qué? Viene a través de un problema de déficit fiscal. Y siempre Argentina tuvo un problema muy grave, por lo menos los gobernantes en Argentina, que fue mantener el déficit fiscal y financiar normalmente el déficit fiscal se financiaba con una monetización de la economía, o sea, emitir más de lo que efectivamente se demanda, o en su defecto cuando se tomó la decisión de no emitir más, entramos dentro de la ley de convertibilidad, entonces no es que se bajó el gasto, sino que se aumentó el gasto y ese gasto se solventó, se financió a través del endeudamiento. Entonces, el tema es que en algún momento determinado tenemos que plantearnos efectivamente a ver cómo podemos hacer para gastar bien. O sea, cuando nosotros estamos gastando, cuando digo gastar bien significa que para que el beneficiario del gasto público, ustedes tienen, yo puedo llegar a decir en base al alumno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del beneficio para el alumno, significa qué nivel de calidad de conocimientos puede llegar a adquirir, qué nivel de calidad de instrumentos puede llegar a tener.
pero si yo digo, si estoy invirtiendo, supónganse, en 100 pesos como unidad, y al alumno le llega, qué sé yo, 10 pesos, ¿qué pasa con los 90 restantes? Entonces, muchas veces tengo estructuras muy, muy grandes, tengo problemas de corrupción, qué sé yo, tengo un montón de temas que hace que en vez de poder llegar, qué sé yo, de los 100 pesos le lleguen 80 en bienes y servicios, dado directamente de estudiantes. ¿Cómo no de estudiantes? No solamente de estudiantes, estoy refiriendo a las familias con necesidades básicas insatisfechas, me refiero al enfermo, me refiero al contribuyente, sí yo. Ustedes tienen, el tema es cómo se puede llegar a gastar. Entonces acá Alejandro dice, una de las causas de la actualidad sería entonces que se está emitiendo más monedas sin respaldo y que está aumentando la inflación sectorial. Sí. Una de las causas fundamentales del proceso inflacionario, o sea, no es todo, o sea, ahora después lo vamos a analizar en la próxima. Yo les pido que las próximas clases traten de no faltar, porque ahora entramos en lo que sería el sector monetario, ¿cierto? Entonces tenemos que analizar temas vinculados a lo que hoy se está viviendo en Argentina, o sea, la función del Banco Central de la República Argentina, lo que es el dinero, lo que es el multiplicador bancario, lo que está relacionado con el M1, M2 y M3, lo que es el dinero de alta potencia. O sea, ustedes van a ver una serie de elementos técnicos que para ustedes es fundamental, porque ustedes necesitan entender economía para poder llegar a tomar decisiones, o por lo menos si no toman decisiones, asesorar lo mejor posible, o direccionar, pero ustedes tienen que tener conocimiento de esos elementos básicos, que es cómo se toma la decisión en el mundo. Entonces, si no tienen conocimiento de cómo se toman las decisiones, van a andar siempre ahí al borde de la historia, ¿no? Patricio dice al ciudadano, sí, debe estar relacionado con el tema del gasto al ciudadano. Y Alejandro dice, buenísimo, si podemos compartir mejor las noticias, digamos, podemos. Sí, el tema es, digamos, hoy por hoy, en nuestro medio, ¿sí? A todos nosotros, a diferencia de lo que era hace, me acuerdo, hace 20, 30 años atrás, el problema era que no teníamos información. ¿Sí? O sea, ¿qué significa no tener información? Estoy hablando de hace 30 años, 40 años atrás, no sé. Entonces, ¿qué pasaba? Que uno se tenía que informar a través de determinados diarios y escuchar algo y tener algún tipo de contacto, información, sobre todo en Buenos Aires. Pero hoy por hoy, las redes sociales, internet, el nivel de información es exactamente al revés. Hoy por hoy lo único que tiene que hacer es tamizar información. O sea, es tanta la cantidad de información que viene, que muchas veces si uno no tiene una metodología de trabajo de elección de la información para toma de decisiones, eso es muy difícil. O sea, antes era por poca información y ahora es por mucha información. Esa es la alternativa. Pero todo esto, lo que nosotros vamos a ver, que vivimos hasta ahora, pero lo vamos a ver de aquí en adelante, está muy relacionado con la toma de decisiones. O sea, cuando estamos tomando decisiones, ¿quiénes son los actores que toman decisiones? ¿Qué van a tener? Toman decisiones por parte de las empresas, ¿sí? Que van a tomar decisiones no solamente con lo que es el mercado inmediato, los mercados específicos en los cuales se desenvuelven, sino que a su vez van a tomar decisiones en base al marco macroeconómico en el cual se desenvuelven los negocios. Esta es una. Por otro lado, ustedes tienen el Estado, ¿sí? El Estado que gestiona dos tipos de políticas. Una política que es la fiscal, que es la que sería el poder ejecutivo, donde tiene dos elementos básicos. Una es el gasto y por otro lado es la política tributaria. Esas dos políticas son las que de alguna u otra manera digamos, maneja el Estado para fijar justamente sus objetivos. Pero por otro lado, tienen la política del Banco Central. En la política del Banco Central que pueden ser políticas
totalmente expansiva, política totalmente restrictiva, que está relacionado fundamentalmente con lo que vamos a ver de aquí en adelante, y es justamente cuál es la función del dinero dentro de la sociedad. ¿Sí? Cuándo puede haber una oferta de saldos monetarios reales y cuándo hay una demanda de saldos monetarios reales, y qué sucede cuando la oferta es mayor de lo que se demanda y cómo esto impacta directamente en el nivel de inflación y cómo impacta a través de la política, fiscal. Estos son todos elementos que uno tiene que entrar a, y lo que vamos a ver nosotros es justamente cómo se compone esa macroeconomía que nos afecta directamente. Generalmente todo lo que sea micro de corto plazo, digamos macro, estamos hablando de largo plazo. O sea, que si yo, nosotros esto como ya nosotros estamos viendo los problemas en este momento que se están viendo en Argentina, son como consecuencia, supongamos, del corralito que pasa un tiempo atrás. Entonces, no es que un micro que usted toma una decisión hoy aumenta el precio, mañana ya le bajó la cantidad demandada. En macroeconomía los efectos son mucho más diferidos. Bueno, fíjense una cosa, por ejemplo, como para tener una idea, desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora, que es el Estado. ¿No? Bueno, explique la forma que la política fiscal discrecional combate la recesión y la inflación, por un lado, y en cada caso explique si la política del gobierno es expansiva, contractiva o neutra. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de política expansiva, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, el Estado comienza a tratar de incentivar, ya sea a través del consumo, ya sea a través de la inversión, ya sea a través del sector externo, trata de aumentar qué cosa. Y aumentar, por ejemplo, la demanda agregada. O sea, la demanda agregada quiere decir que la demanda agregada está respecto por el consumo, más la inversión, más el gasto del Estado, más el sector externo. Por un lado. Y también puede llegar a ser a través de políticas de Estado, que pueda incentivar la oferta agregada. ¿Sí? O sea, incentivar la oferta agregada, yo lo veo desde el punto de vista de lo que se llaman las políticas liberales, donde los mismos liberales decían, bueno, es importante incrementar la oferta agregada, porque la oferta agregada crea su propia demanda agregada, la ley de SAI. ¿Sí? Mientras que los keynesianos dicen, no, es fundamental incrementar el nivel de demanda agregada siempre y cuando exista capacidad ociosa. Siempre y cuando esto es lo que estuvimos viendo cuando estuvimos viendo lo que era el modelo de 45 grados. Por otro lado, digo, bueno, ¿qué pasa si el gobierno disminuye el gasto? ¿Qué pasa si el gobierno aumenta los impuestos? ¿Qué pasa si el gobierno aumenta el gasto y disminuye los impuestos? Entonces, en base a eso, yo puedo llegar a plantear que las respuestas son totalmente distintas. O sea, si yo tengo una política expansiva, ¿sí? Lo que voy a hacer es tratar de aumentar el gasto. Cuando hablamos de gasto es la G que ustedes ven ahí en el cuadro, y cuando hablamos de impuestos hablamos de la T. La T es de tax. Van a ver en todos los libros de economía, lo van a ver de tax, que es impuestos en inglés. Ustedes tienen que si yo quiero aplicar una política expansiva, lo que voy a tener que hacer es aumentar el gasto y bajar los impuestos. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de eliminar el desempleo. ¿Y por qué si yo aumento el gasto y bajo los impuestos, me va a eliminar el problema del desempleo? Fundamentalmente, acuérdense de lo que nosotros decíamos de lo que era el ingreso disponible. Ustedes se acuerdan que nosotros hablábamos de ingreso disponible. Con el ingreso disponible, nosotros decíamos que era igual al ingreso bruto, ¿sí? O sea, lo que sería el sueldo bruto, ¿sí? de un empleado, menos los tax, o sea, menos los impuestos, más, a ver quién me dice, a ver si se acuerdan qué tengo que poner acá. Más qué cosa.
A ver, Patricio, José, Isabel, Alejandra, ¿qué tengo que poner acá? Dijimos que ingreso disponible más las transferencias. Muy bien, Isabel. Más las transferencias. Ahora encendí esto. Entonces, si yo lo resumo, que sería un recibo de sueldo, tendría que esta Y que tengo acá sería el sueldo bruto. Esta idea que tengo acá sería el sueldo bruto. Estas serían las retenciones de jubilaciones, gastos, etcétera, que son los impuestos que se me cobran, impuestos a la ganancia, inclusive acá no lo vemos, pero en el norte lo sufren totalmente, más las transferencias, que serían los subsidios, ¿sí? El subsidio universal por hijo, todos los subsidios que existen. Entonces, en definitiva, esta ecuación me va a dar lo que se llama el ingreso disponible. O sea, este ingreso disponible que yo tengo acá, le estoy señalando, este ingreso disponible, que sería el dinero que tengo en el bolsillo, ¿no? Entonces este dinero que tengo en el bolsillo, acuérdense que tiene siempre dos aplicaciones, dos objetivos. El primero, por parte de la familia, es el consumo, que es la C que yo estoy poniendo ahí, y la segunda es save, que sería el ahorro, ¿no? Consumo ahorro, exactamente. Entonces, el ingreso disponible, lo que tengo en el bolsillo, puede ir a dos destinos, o al consumo, que tengo acá, o al ahorro, que sería save, esta S que ustedes tienen acá. Entonces, estas son las dos vertientes que tiene el ingreso disponible. El consumo entra dentro de este circuito de economía simple que hablábamos, donde las familias van y compran en el mercado de bienes y servicios, y el ahorro es lo que va a dar origen a lo que vamos a ver ahora. Está relacionado con ¿qué? Está relacionado con el circuito bancario y financiero del mercado de capitales. O sea, es el origen justamente del sistema bancario y financiero es el ahorro por parte de las familias. Por supuesto que también va a estar el ahorro que tiene su origen en las empresas, ¿sí? O sea, la sumatoria, o sea, puede haber ahorro, en realidad puede haber ahorro por parte de las familias, puede haber ahorro por parte de las empresas, puede haber ahorro, aunque no se crea, por parte del Estado, en algún momento determinado el Estado puede tener superávit, o puede haber ahorro del resto del mundo, son los créditos del resto del mundo, la deuda externa, ¿sí? Esas son todas las alternativas que dan justamente esta economía. Ahora vamos a traer lo que estábamos hablando antes. Entonces decíamos que en definitiva la economía expansiva es porque el gasto aumenta el gasto, por un lado, tengo acá, aumenta el gasto, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Cuando aumenta el gasto interviene el Estado. Realmente interviene el Estado, ¿por qué? Porque hay un proceso recesivo. Entonces el Estado gasta más, o sea, hace más escuelas, hace más hospitales, más rutas, más puertos. Entonces de esa manera las empresas tienen que presupuestar y ganar licitaciones, y de esa manera comienzan a demandar factores de producción. O sea, van a demandar mano de obra, van a demandar capitales, van a demandar tierras o edificios o lo que fuese, y eso hace de que se mueva la rueda otra vez, ¿no? Con la intervención por parte del Estado. Por eso dice que, digamos, si la quiere hacer redonda el Estado, lo que tiene que tratar de hacer es justamente bajar los impuestos, bajar los tax. ¿Para qué? Para que las familias tengan más ingresos disponibles, ¿sí? De esta manera se estaría justamente tratando de bajar, o sea, es muy difícil eliminar, pero sí bajar a niveles razonables lo que sería el desempleo. O sea, una tasa natural del desempleo y por ahí puede estar alrededor del 4 o 5% aproximadamente, que es la tasa que normalmente existe cuando existe rotación. Entonces siempre hay un periodo en el cual digamos,
la población económicamente activa está buscando nuevas oportunidades, entonces siempre hay una tasa de desempleo. La tasa de desempleo se empieza a poner media problemática cuando está aumentando ya 2 dígitos, o en el caso que tuvimos, en el caso nuestro, en la época de la crisis del 2001, que tuvimos una tasa hasta 24, 25, las tasas que actualmente hay en España, o en la crisis del año 30, que estuvimos hablando de tasas de 30 o de 40%. O sea, todo eso, lo que trata de hacer justamente de resolver la economía es que no se dé este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, evitar, o sea, con las sucesivas crisis que tuvo el mundo desde el punto de vista económico, trató de crear lo que se llaman los estabilizadores económicos, evitar, digamos, los golpes fuertes de tensión, ustedes tienen hace mucho tiempo se tenía lo que era el estabilizador, ¿no? Entonces venían los golpes de tensión, entonces el estabilizador de alguna manera trataba de que la corriente entre en forma continua sin tener los picos. Eso es lo que sucede con la economía. Existen estabilizadores económicos para evitar justamente los golpes de tensión que puede llegar a tener, que nosotros no los tenemos, desgraciadamente. O sea, nosotros podemos llegar a tener un incremento del PIB del 8% y después al año siguiente bajamos a un nivel de desocupación del 20%, entonces podemos hacer unos picos. Lo que se trata de hacer desde el punto de vista económico es que haya estabilidad, o sea, que pueda haber crecimiento, pero el crecimiento ese que sea el crecimiento continuo, donde ustedes tienen los picos, ustedes se acuerdan cuando tenían los ciclos económicos, vamos a recordarlo por la vida que es fundamental. Ustedes en los ciclos económicos tenían esto. Ustedes tienen, digamos, claro, con crecimiento sostenible, como dice acá Alejandro. Ustedes tienen crecimiento, llegan a un pico y después se reajusta la economía y comienza a caer hasta que llega a un valle. A partir de ahí comienza a crecer de vuelta y así sucesivamente. Pero esto se mantiene bajo una línea de crecimiento que puede llegar a ser, normalmente desde el punto de vista económico se trabaja con los mínimos cuadrados, donde yo tengo que calcular el pico máximo y el pico mínimo para llegar a un crecimiento sostenible, siempre que se pueda ser manejable. El problema está que si nosotros tenemos este tipo que pueda ser manejado, hay economías como la nuestra que tienen esta situación. Entonces, claro, cuando pasan de la alegría total a la tristeza última, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros. O sea, fíjense que en un país normal tendríamos que tener la situación de arriba. En nuestro país tenemos la situación de abajo. Entonces, ¿qué tiene? Una euforia total, ganamos el campeonato y si no, bajamos a la vez, ¿no? O sea, que pasamos de un lado o pasamos del otro. Esto puede ser. O sea, en la macroeconomía lo que se trata de hacer justamente es tener una regulación. O sea, yo no puedo ir a 200 km por hora y a la noche a la mañana doy una curva y me planto en 20 kilómetros. No puede ser, se está aquí regulando la economía. Por eso están las medidas macroeconómicas, la regulación de la economía, partiendo de la base, acá como dice Alejandra, a través de que haya crecimiento en lo posible, pero que a su vez sea sostenido con una tasa de desempleo de un dígito, acá apunta Alejandra, me parece perfecto. Entonces, de esta manera, uno podría tener políticas, lo que se llaman políticas de largo plazo. Los políticos nuestros siempre tienen una tendencia a vender lo que se ve y a tapar lo que está por debajo. Ahora me dice, bueno, yo hice, qué sé yo, tanta cantidad de plazas, ¿no? Pero nadie se le ocurre decir, bueno, ¿cuánta cantidad de placas hiciste? Ninguno, no me interesa, y después tenemos el problema que tenemos. Por eso que es necesario que nosotros, como ciudadanos, ustedes como dirigentes, ¿sí?, traten en lo posible de entender lo que es la economía y de qué manera uno puede llegar a plantear la gestión económica. La gestión económica en base a políticas de largo plazo y no políticas que dependen exclusivamente de la próxima elección. No puedo plantear una política a largo plazo viendo las encuestas
a ver si a la gente le gusta o no le gusta lo que voy a hacer los próximos 24 horas. Eso pasa poco cada cosa. Entonces, bien, me estoy yendo un poco del tema, me parece. Bueno, entonces, cuando ustedes tienen que en algún momento determinado comienzan a sentir de que si la oferta agregada, o sea, la capacidad productiva de una empresa, no hay inversiones, y se sigue incrementando el nivel de demanda agregada, que va a tener una influencia directa a nivel de los precios que les están acercando a la capacidad total. Por eso es muy importante cuando se llegan a ese tipo de situaciones, enfriar la economía. Enfriar la economía, ¿qué significa? Hacer exactamente al revés de lo que se hizo anteriormente, o sea, bajar el gasto y tratar de aumentar los impuestos. ¿Cuestión de qué? Cuestión de que de alguna manera se vaya, está llegando a la curva, van a 200 km por hora, tratando de bajar la velocidad, llegar a 60, para después poder continuar tranquilamente, ¿no? O sea, el tema es que uno vaya regulando la economía y dando tiempo a que la inversión, usted tenga en cuenta, que esto es fundamental. Estamos hablando de la inversión, ¿eh? O sea, no hay incremento, crecimiento sostenido de la economía si no hay inversión. ¿Inversión qué significaría? Significa que yo tengo que aumentar la cantidad de posibilidades de producción, porque si no, los que me vienen atrás comienzan a tener problemas de desocupación. O sea, ustedes tengan en cuenta que hay una población económicamente activa que todos los años se incorpora al mercado laboral. Y si yo no tengo una previsión de crecimiento sostenido de la economía, esa gente va a tener problemas. Acá me dice Alejandra, la inversión totalmente necesaria para el crecimiento de la economía. Exactamente. O sea, sin inversión no puede haber crecimiento sostenido de la economía. Le doy un ejemplo, que a mí me impacta, es el ejemplo de China. ¿Sí? China anualmente incorpora a la población económicamente activa 40 millones de personas. 40 millones de personas se incorporan, es todo una Argentina por año que hay que darle trabajo. Fíjense que el nivel que uno tiene que tener de las, son 1.400 millones, nosotros tenemos 40 millones, uno tiene que tener más o menos idea de las dimensiones. En este caso, bueno, por eso tengo que tener política en la macroeconomía, es muy importante. Muy importante porque tengo que ver cuáles van a ser las estructuras, instrumentos que voy a necesitar como para que yo pueda planificar en tiempo y forma lo que voy a hacer de aquí en adelante. Esto es básico, es fundamental. Bueno, por otro lado, si el gobierno disminuye el gasto, va a ser restrictiva. Si el gobierno aumenta los impuestos, también va a ser restrictiva. Y en el caso que el gobierno aumente el gasto y disminuya los impuestos, va a ser una medida expansiva. Yo creo que no hay lugar ahí. Después acá, para tener más o menos una idea, supongamos que a cualquiera de ustedes lo llama la presidenta Fernández en su calidad de licenciada de ciencia política y le solicita que le indique una política keynesiana para que le ayude a alcanzar el equilibrio de pleno empleo, que en la actualidad se supone que es de 500 millones de pesos, de dólares, sabiendo que la proporción marginal del consumo es 0,75. O sea, tengo que decir qué cantidad cree el Ministerio de Economía de la Nación debería incluir en el presupuesto de gasto de gobierno para el próximo año. Esta es un ejercicio básico, ¿sí? En el cual ustedes tienen que tener en cuenta el poder del multiplicador, que fue lo que nosotros vimos al principio cuando tuvimos el modelo de 25 grados. ¿Sí? O sea, en este caso, ustedes lo que tienen que analizar es precisamente ir a la función del multiplicador. Acuérdense que el multiplicador del gasto es 1 sobre 1 menos la proporción marginal del consumo. Cuando yo digo que la proporción marginal del consumo, ¿sí?, era de 0,75, por lo tanto me va a quedar 0,25. Y 1 sobre 0,25 me va a dar que el multiplicador de gasto va a ser por 4. Por lo tanto, si
yo necesito saber en cuánto voy a incrementar el gasto. Lo que tengo que hacer es despejar los 500 dividido 4, o sea, los 500 millones, que va a ser el incremento del nivel de demanda agregada sobre un multiplicador que se iguala a 4, me va a dar que hay que incrementar el gasto en 125 millones. Acuérdense que el hecho de que yo incremente el gasto en 125 millones, a medida que ese nivel de dinero va dando vuelta en la economía, porque como yo sé que 0,75 la proporción marginal de consumo, me va a generar un nivel de ingreso de producción de 500 millones de dólares. Entonces, si saca, digamos, esto parece un cálculo muy simple, muy básico, pero en las economías realmente planificadas se utilizan estos elementos básicos, estos instrumentos, para decir cuánto van a tener que gastar, y viendo, por supuesto, que digamos, los multiplicadores no son exactamente iguales en todas las regiones. Pero puedo hablar de un multiplicador general, pero también lo tengo que dividir por regiones, porque evidentemente las vueltas no son las mismas si es en la región patagónica o si es en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, o sea, la otra pregunta que normalmente siempre puede llegar a traer dudas es ¿por qué es más expansivo un aumento del gasto de 100 millones que una disminución de los impuestos de 100 millones? ¿Sí? O sea, esto está relacionado principalmente con el efecto que estamos hablando. O sea, el impacto del gasto es directo, es uno. ¿Sí? Mientras que el recorte fiscal va a estar relacionado con la parte del consumo que puede llegar a tener. Acuérdense que estoy hablando del ingreso disponible, que sería el ingreso menos los impuestos más las transferencias. Por lo tanto, el gasto va a ser directo, mientras que la baja de los impuestos no es directo como lo hace el gasto. Entonces, en base a esto, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. La función del Estado. La función del Estado es fundamental. Pero esa función del Estado va a estar relacionada principalmente con cómo el Estado diseña el presupuesto y cómo lo ejecuta, cómo trata de hacer de que el gasto pueda llegar a ser lo más efectivo posible. Y es efectivo siempre y cuando llegue al beneficiario de ese gasto lo más directo posible. Si yo digo que invierto 100 pesos en salud, que le lleguen por lo menos 70 o 80% al enfermo, y no que le llegue 10 pesos. Díganme si hay alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta ahora respecto a el multiplicador del gasto, respecto al tema de las inversiones, respecto a la participación del Estado, las distintas filosofías aplicadas, ya sean los clásicos, ya sean los liberales, de lo que estuvieron viendo hasta ahora, les quedó algo en el tintero para consultar, le resultó todo, sobre todo la primera parte, que quizás cuando hablamos del modelo de 45 grados, pueden haber tenido algún grado de dificultad con respecto a la pendiente positiva de la demanda agregada, al momento en que se cruza con la recta de 45 grados, eso no tuvieron ninguna duda. ¿Tan seguro que no tuvieron ninguna duda o no vieron nada? Esa es la pregunta de fondo. ¿Podría mandar ejercicios por mail? Sí, perfecto, sí, ningún problema. Okay, sí. Podría mandar ejercicios del modelo de 45 grados para poder despejar, para llegar al punto de equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada. Cuando estamos hablando, el modelo de 45 grados es un modelo simple, en el cual no tenemos los precios tan dados, o sea, no tenemos distintos niveles de precios. Cuando comencemos a trabajar con oferta agregada y demanda agregada, ahí sí ya vamos a ver distintos niveles de precios. Entonces, uno de los temas que vamos a encarar justamente para la próxima clase, que sería interesante que ustedes ya lo vayan viendo, y esto está relacionado principalmente con lo que es todo el sistema bancario y financiero.
Sistema bancario y financiero lo vamos a encarar completamente a partir del próximo martes, y es necesario que ustedes repasen. Fíjense que ustedes tienen en el Dropbox un anexo donde dice las relaciones financieras en el mercado del dinero, unidad 3. Acá van a tener lo que está relacionado con las funciones del dinero, ya sean esenciales o derivadas. Van a ver ahí todo lo que es el dinero como medio general de cambio, todo lo que son las derivadas, ya sean necesarias, ordinarias, extraordinarias, los distintos tipos de dinero simple, dinero pagaré, ahí vamos a ver, y después vamos a entrar directamente en lo que es el tema de la medición del dinero. Cuando hablamos de medición del dinero, hablamos justamente cómo se compone la oferta monetaria, o sea, el efectivo no público más los depósitos en banco, cómo está compuesto el M1, el M2, el M3, cómo se determina el nivel de demanda de dinero, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher, vamos a ver el enfoque clásico, el enfoque de Cambridge, el enfoque keynesiano, que es muy importante, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí acuérdense de traer preguntas. A mí me gustaría que ustedes pregunten, pero para preguntar tienen que leer, probablemente, ¿sí? Entonces ahí, sobre todo el tema este, que es un problema muy actual, cuando estamos hablando de la renuncia del presidente del Banco Central, y Fábrega, la asunción del nuevo presidente, y cuáles van a ser los distintos tipos de políticas, ¿no? ¿Qué va a suceder con el balance del Banco Central? Si tenemos un banco central con patrimonio neto negativo o no, cuál va a ser el nivel del multiplicador bancario, qué va a pasar con los encajes, uno de los temas que en este momento está en pleno auge, cuál va a ser la política, si se van a aumentar los encajes, si se van a bajar los encajes, va a subir o va a bajar la tasa de redescuento, qué va a suceder con el mercado abierto, ¿no? Ustedes tienen que saber lo que es el mercado abierto, lo que son los encajes, lo que es la política de tasa de redescuento, toda la función del Banco Central, toda la función que tenía originalmente y en qué quedó. Bueno, todos esos elementos son básicos que ustedes tienen que involucrarse. Ustedes tienen que leer, o sea, no solamente la bibliografía, porque la bibliografía es básica para poder ver la materia, sino a su vez tienen que agarrar el diario, ¿sí? Subrayar, recortar las políticas que está sucediendo, qué está sucediendo con el Banco Central, qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante, pero esas políticas, digamos, inciden directamente en lo que es el poder adquisitivo del salario, son los ingresos futuros de ustedes, es el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos. Esto es muy importante, todos estamos jugando todos cuando se toman medidas desde el punto de vista macroeconómico, que es lo que nosotros estamos analizando acá. Y tenemos que ver por qué, cómo afecta el multiplicador del dinero bancario, ¿sí? En relación con el nivel de coeficiente de reserva, y yo necesito que ustedes se metan en el multiplicador bancario, ¿no? Esa famosa fórmula del multiplicador bancario. Lo van a encontrar ahí en la página 11 del apunte que yo les mandé. Entonces, les pido por favor que lean, ¿no? Lean, estudien, vean, porque es fundamental lo que estamos viendo ahora. Y está relacionado directamente con la profesión que ustedes están hablando del Estado, por un lado, con las políticas fiscales, estamos hablando del Banco Central, la función del dinero dentro de la economía. Entonces, estos dos apuntes, tanto el de mercado de bienes, unidad 2, como el apunte de la unidad 3, que son las relaciones financieras en el mercado del dinero, en el cual, digamos, de fondo tienen a Fisher, ¿sí? El libro de economía, gran, después tienen a Ferrucci, ahí tienen instrumental para estudio de economía argentina, de Machi, lectura de macroeconomía y políticas económicas, también, todo ese material lo tienen directamente en los apuntes y el material de la materia que sacan directamente de biblioteca. Y por supuesto tienen que ver en lo que está sucediendo todos los días. ¿Para qué? Para que ustedes puedan de alguna manera constatar lo que
digamos, ver lo que están viendo en teoría y ver qué sucede con la práctica, qué pasa con todo lo que está sucediendo todos los días. Entonces esto es fundamental para la toma de decisiones, para decir que siempre hablamos de toma de decisiones, de que tiene la responsabilidad como actores principales de la gestión, ya sea pública o privada, tiene que tener idea de lo que estamos viendo, ¿no? Así que, bueno, no los entretengo más, les agradezco que hayan venido todos, hoy es el primer día que tenemos prácticamente a todo el mundo, así que estoy muy contento. Y espero que en esta semana puedan leer todo lo que es la unidad 3, las relaciones financieras y el mercado del dinero. Yo les voy a mandar ejercicios de lo que es el modelo de 45 grados. Y bueno, nos estaríamos viendo para la próxima semana y muchas gracias por haber asistido a la clase. Estoy muy contento